Buenos días a todos. Es un placer estar hoy con todos vosotros aquí en Alicante. Nos habéis dado la oportunidad de desayunar viendo el mar y vamos a reincidir en la suerte que tenemos de estar aquí. Y además la suerte de tener este panel, hablábamos antes de mujeres inspiradoras. No sabemos cuántas más conferencias tendremos paneles solo para nosotras mujeres, o si habrá algún momento en el que ya sea algo que pasa desapercibido, ¿no? Pero desde luego que es un placer contar con emprendedoras maravillosas como contamos hoy, con Carlota Mateos, que conocéis, que ella es CEO de Rusticae, como han presentado, y sobre todo un proyecto maravilloso último que nos va a contar ahora, que se llama Plenit, sobre todo comida sostenible y que nos va a ayudar a comer de forma saludable en las empresas y en caterings y a transformarnos. Y también es un placer contar con Caro Blázquez, que ella fue una enamorada y está en Ecoalf me ha contado flechazo. Y ella es diseñadora y emprendedora y sobre todo revolucionadora del sistema sostenible de la ropa, porque aunque parezca que no, pero los armarios, ¿verdad?, están llenos de CO2, que nos contará. Y yo me voy a presentar brevemente también. Me decía Fernando, quiero que sea un coloquio donde participéis un poco las tres, pero los protagonistas son ellas. Mi nombre es Paz Gómez Ferrer, soy psicóloga, ya les he dicho que no las voy a psicoanalizar, los psicólogos no estamos todo el día analizando. Soy coach y muy emprendedora, me he dedicado a temas de emprendimiento y con Transformation Human Lab acompañamos a las personas a transformarse en esta era digital, a las empresas, porque sobre todo no existe transformación digital, que hablábamos ahora, si no existe transformación de personas, ¿no? Y me encanta acompañar también a los emprendedores en toda esta transformación y dotarle de ese liderazgo transformacional para poder llegar a ser emprendedores de éxito. Así que la primera pregunta que vamos a hacer es, en primer lugar, me gustaría que contarais un poco más en estos momentos qué es lo que estáis haciendo. Directora de Sostenibilidad, Medio Ambiente y sobre todo con Plenit y de Rusticae. Y como vamos a hablar de cambio, ¿cuál es el mayor cambio que en vuestra experiencia profesional habéis acometido? Ese cambio que digáis, esto sí que fue duro para mí. Bueno, pues nosotros desde Rusticae es una empresa que tiene ya 23 años en el mercado, es un club de calidad de pequeños hoteles con encanto, que lo que hemos hecho es identificar la masa crítica de los mejores hoteles dentro del ámbito rural que estaban ofreciendo una experiencia de máxima calidad y ayudarles en todo lo que necesitaban estos pequeños empresarios a lo largo del camino, ¿no? Plenit es un proyecto Campo Ciudad que hemos lanzado hace 3 años, que de lo que se trata es de llevar comida ecológica de proximidad a las empresas a unos precios asequibles, consiguiendo así un triple impacto, que es, por un lado, mejorar la salud de la gente que come cada día con nosotros en las empresas y en los eventos de catering que montamos. Por otro lado, ayudar a fijar población rural en la España vacía, que entendemos que a través de la producción ecológica hay un potentísimo eje de crecimiento económico ahora mismo en nuestro país. Y por último, el tercer impacto es un impacto puramente medioambiental, dado que todo lo que se produce en ecológico son toneladas de químicos que estamos evitando que acaben en la tierra, en los acuíferos y en los animales. Entonces, bueno, con estos dos proyectos, digamos que el mayor cambio al que hemos aspirado mis socios y yo es a dar un futuro distinto al medio rural en España. Hemos entendido en estos años que los dos grandes ejes eran el turismo y la producción ecológica, y la verdad es que, claro, mirando en retrospectiva te das cuenta de que la España rural de los años 90, cuando aparece Rusticae, es una España absolutamente dependiente de la economía agropecuaria y de las subvenciones europeas, y lo que hemos intentado, principalmente a través de Rusticae, es dar un nuevo vehículo de crecimiento económico sostenible para estos territorios, porque al final, con la apertura de un hotel con encanto de calidad, lo que viene detrás sí o sí son las aperturas de restaurantes, de tiendas de artesanía, de empresas de multiaventura, y haces que la gente de las ciudades vuelvan al territorio rural a disfrutar lo que es en esencia, ¿no? Que también ha supuesto un gran cambio con respecto al modelo turístico que teníamos en España hasta ese momento, que era un turismo de sol y playa, de cantidad, no de calidad, y donde no se estaba poniendo en valor los valores intrínsecos que nuestro país puede ofrecer, como se ha puesto de manifiesto en todos estos años en el ámbito rural. Y por último,
decir que en el caso concreto de Rusticae, el gran cambio que hemos tenido que liderar, siendo una empresa fundada en el 96, ha sido precisamente la transformación digital de la compañía. Es una empresa que nace como empresa del siglo XX y se tiene que reconvertir en empresa del siglo XXI sobre la marcha. Y todos sabemos lo que ha sido el liderazgo de la industria turística a nivel mundial en esa revolución digital, que ha sido una de las industrias pioneras, y nosotros somos una empresa muy pequeña que hemos tenido que jugar ese mismo juego con muchísimos menos recursos y con muchísimos menos posibilidades, y aún así nos hemos seguido manteniendo a la vanguardia. Ese quizá ha sido el reto más complejo, ¿no?, de abordar, cuando además ni mi socia ni yo éramos nativas digitales. Enhorabuena. Y luego no lo dice, pero su primer proyecto Rusticae es con 19 años, que sus padres tenían el hotel en Asturias, no podían hacerse cargo porque trabajaban, y ella dijo, espera, que ya puedo yo, si me dejáis, y entonces ahí sus padres dijeron, pues todo tuyo, y éxito, ¿no? Enhorabuena. Pues muchas gracias, Carlota. Carol, mayor reto de cambio. Bueno, Ecoalf es una empresa, la verdad es que yo llevo ya 10 años dentro de Ecoalf, y Ecoalf en sí mismo es un reto continuo, un cambio continuo, y más que un cambio, que se comentaba antes, ¿no?, una transformación. En los últimos años hemos pasado por muchos retos distintos, pero principalmente el objetivo de la compañía es funcionar como palanca de cambio dentro de lo que es la industria de la moda, ¿no? Cuando nosotros empezamos no porque quisiésemos transformar toda la industria, sino simplemente porque teníamos la intención de dejar de ser parte del problema, del gran problema que tiene la industria de la moda con toda la contaminación y con todo el abuso de los recursos naturales. Ese fue el inicio, y a partir de ahí pues no hemos parado de enfrentarnos a cambios, porque cuando empiezas a trabajar como en el sector de impacto, ¿no?, cuando empiezas a entender realmente cuál es el impacto que tiene cada parte del proceso de la industria de la moda, desde cómo se extraen los materiales, cómo se transforman todos esos materiales, cómo se produce, qué químicos se utilizan, qué consumo de agua, qué consumo de electricidad, todo esto, pues te das cuenta que empiezas a tirar del hilo, nunca mejor dicho, ¿no?, y cada vez el trabajo es más intenso. Entonces los retos son continuos, podemos llegar hasta donde queramos, pero para mí lo más importante que se comentaba es esa diferencia entre el cambio y la transformación, ¿no?, ese cambio inducido, esa transformación necesitada, y principalmente por un propósito, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de transformación, para mí la transformación digital, la disrupción, todo esto no tiene ningún futuro si no hay detrás una transformación cultural y si no hay detrás, como tú decías, una transformación de personas. Tal vez sea esto lo más importante, y tal vez sea el reto mío personal más grande al que me he enfrentado, que es en el momento en el que yo entré en Ecoalf, precisamente por eso, porque necesitaba que todo mi trabajo tuviese un propósito. Y fue un poco esa unión con Ecoalf, y estos 10 años han sido ese propósito, el cómo ser capaces de generar una solución dentro de la industria de la moda basado prácticamente en un propósito. Y el propósito claramente es poner en el centro, para nosotros es tan importante, los resultados económicos son una parte del éxito de la compañía, pero para nosotros realmente el éxito es esos resultados medioambientales y sociales, esa capacidad que tenemos de reducir continuamente el impacto negativo en todos nuestros procesos en la parte medioambiental principalmente y social. Hay una cosa muy importante que decías tú del propósito, el purpose. La pregunta que más nos hacen a los psicólogos y a los coaches, ¿y a ti? ¿Por qué te viene la gente a consulta o al mentor y demás? Y, uy, pues si tuviera que decir y resumir, el 90% de las personas que vienen, mujeres, hombres, y da igual la edad, gente joven, universitaria, muchas personas con 40, 50 años, es no sé qué quiero hacer con mi vida, solo sé que mi trabajo no me hace feliz, y me preguntan, ¿tú crees que es feliz? O sea, ¿que es posible ser feliz en el trabajo? Y yo siempre digo, sí, si lo que tú haces está alineado con lo que tú quieres.
Porque hay muchas personas que dicen, es que no tengo impacto, es que lo que yo hago, el propósito que tú decías no está. Entonces, ahí es muy importante una cosa que vamos perdiendo, las cuentas a veces de la digitalización o no, el autoconocimiento, de saber cuál es mi pasión, qué es lo que realmente me gusta, cuál es mi talento y luego la R de realidad de poderlo encajar, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que añadir en el propósito y el estilo de vida, en mi caso el cambio fue con las startups. Una startup de 7 años y 2 startups que vinieron de 3 años y medio ahora. Y entonces tiene que cambiar tu estilo de vida y decir, bueno, ¿qué es el objetivo que yo quiero y cómo puedo moldarlo, ¿no? Que eso yo creo que como mujeres también lo hemos tenido que enfrentar. No sé si os ha pasado esa transformación personal, un poco adecuarla a la profesional. Yo no renuncio a mi carrera profesional por el cuidado de los hijos, sino que quiero un poco el poder vivir en equilibrio con todo. Yo desde luego sí que puedo decir que he pasado un momento muy concreto en mi vida de transformación muy dura, que fue en el año 2013, que sufrí lo que los anglosajones llaman un burnout, que es que te quemas, ¿no? Y una mañana te levantas y realmente es que no te puedes levantar. Y no puedes funcionar con normalidad porque de repente, bueno, pues ni tu cuerpo acompaña, tu cabeza está totalmente bloqueada. Y para mí el inicio de ese proceso, que fue un proceso que duró 5 meses y que por supuesto me fui a un psicólogo a buscar ayuda, ¿no? Porque realmente es que no me reconocía, no era yo. Y me dice, mira, en tu caso lo que tienes es una descompensación muy importante entre el lado femenino y el masculino de la personalidad, el yin y el yang, ¿no? Que dicen los orientales. Dices, tienes la parte masculina muy desarrollada, que es toda aquella que va hacia afuera, que es la que te permite ser proactivo, relacionarte, crear, etcétera. Y sin embargo, la parte femenina, la yin, la que va hacia el interior, la tienes totalmente abandonada. Entonces, durante esos 5 meses estuvimos trabajando en eso y me dio una perspectiva vital totalmente distinta, no solo respecto a mí, sino también respecto a las empresas y a la gente que conformamos las empresas, al tipo de empresas que lideramos y al tipo de sociedad que generamos, ¿no? Que en general todo está bastante descompensado de la misma manera que lo estaba yo. Entonces, para mí fue un cambio de chip total. Y el día que me dio el alta me dijo, mira, lo más importante que te tienes que llevar de todo este proceso es que eres una persona de fuertes ideales. Dice, así que hagas lo que hagas con tu vida, intenta que esté siempre alineado con esos ideales, porque ahí es donde vas a ser la mejor versión de ti misma, no solo como persona, sino como profesional, como directiva, como líder, a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también el atender a este tipo de momentos y de circunstancias que a todos nos pasan en mayor o menor medida y entenderlas, aceptarlas e incorporarlas, creo que nos da una oportunidad espectacular para poder transformarnos nosotros y la realidad que nos circunda, porque yo a partir de ahí empecé a tomar decisiones totalmente distintas y desde luego en el ámbito empresarial también. De hecho salí de una empresa, monté otra y la monté ya muy enfocada a eso, a que estuviera alineada con mis ideales, a que estuviera muy alineada con la necesidad de poder plasmar en ella mi propósito vital. Y desde luego con el firme convencimiento de que a partir de ese momento el emprendimiento que yo fuese a realizar tendría que ser un emprendimiento de impacto social y o medioambiental, pero de impacto. Con lo cual yo creo que efectivamente las transformaciones personales muchas veces lo que auguran es una gran posibilidad de transformación a muchos otros niveles. Y desde vuestra experiencia, ¿qué características consideráis vosotras que son necesarias para la era digital, para esta transformación, para todo el cambio que viene? Vosotros estáis muy en contacto con los consumidores, estáis analizando por dónde va el mundo. ¿Cuáles son esas habilidades y competencias que tendríamos que tener para poder transformarnos? Bueno, yo creo que se hablaba antes de la importancia de la experiencia, ¿no? O sea, como tú como empresa te relacionas con el consumidor, tienes que ser muy consciente de que esa persona está buscando una experiencia.
que una persona esté buscando una experiencia no tiene que ver solamente con el consumidor, tiene que ver con la persona en sí misma, que es la misma persona que unas veces es consumidor y otras veces es empleado de empresa o es emprendedor o es lo que sea. Pero si esa experiencia es una necesidad a día de hoy como consumidor, tenemos que ser conscientes que esa misma experiencia es una necesidad a nivel personal, que viene de ahí, que viene de esa esencia, de esa necesidad de estar transformándonos interiormente, continuamente, porque efectivamente estamos viviendo un momento que es muy transformador y que nos viene marcado. Yo, es que tal vez estoy casi obsesionada, ¿no? Pero para mí es fundamental el momento que estamos viviendo con todo el tema del cambio climático. El cambio climático nos va a marcar porque nuestra vida va a cambiar, va a empezar a cambiar en breve. Entonces, para mí plantearme cualquier reto a nivel personal o profesional que no tenga que ver con cómo solucionar ese impacto, ese cambio climático, me parece un gran error, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a tratar a todas las personas hacia adentro y hacia afuera, es decir, si como empresa, y hablo ahora mismo como persona que está dentro de una empresa, si yo como empresa estoy intentando darle la mejor experiencia posible a mi consumidor, lo primero que tengo que hacer es dar esa misma experiencia a las personas que están trabajando conmigo, ¿no? Creo que esa necesidad existe y de ahí viene, y por eso insistía antes, que era importantísimo ese cambio cultural unido a esa transformación digital, porque una transformación digital es imposible de implementar en una compañía si la gente que está dentro no está preparada para el cambio, y el cambio, seamos sinceros, que es algo que a todo el mundo le da miedo, ¿no? Entonces, es fundamental que dentro de las empresas haya personas que tengan esa capacidad de liderar, y ese liderazgo tiene que ver con inspirar, con compartir el conocimiento. Tal vez hay gente que va más avanzada en ciertos cambios que otra, que es precisamente la que tiene que estar liderando todos esos cambios, tirando de todos esos cambios y creando dentro de las empresas una masa crítica que sea capaz de transformar y de movilizar al resto de las personas. Y la clave, para mí, la clave de todo eso, del éxito, es la confianza, el conocimiento y esa capacidad. Si estamos hablando de cambio, tenemos que ser conscientes que, se comentaba antes también, el error existe y el error se tiene que tomar como parte del camino que hay que recorrer y como parte del éxito. No hay éxito sin muchos errores previos, ¿no? Entonces, eso implica un cambio de paradigma a la hora de dirigir, y yo lo veo así, y creo que las empresas que no sean capaces de entender esto, por muy sostenibles o por muy disruptivas que pretendan ser, si esta esencia si esto no está en la base, no van a ser capaces de generar ese cambio. ¿Algo que quieras añadir? Sí, yo añadiría, porque suscribo 100% lo que está comentando Carol, la importancia de la visión. Creo que ahora mismo es un momento que, como todos sabemos, de enorme incertidumbre, de grandísimos cambios, pero donde no nos debe de faltar visión. Y eso implica mirar bastante más adelante y entender cuál es la confluencia de los grandes retos que están apareciendo en el panorama. Entonces, yo lo que sí que me he dado cuenta es que con esta nueva empresa que hemos montado, tiene una visión tan potente y tan circular, tan donde todos los integrantes o las partes implicadas ganan en el modelo, que tiene una potencia cuando luego vas a venderlo al mercado, cuando vas a buscar inversores, cuando estás buscando proveedores, que es impresionante. Entonces yo creo que hemos tendido siempre a crear empresas atendiendo una necesidad muy concreta para un cliente muy concreto, y nos ha faltado un poco una visión más general que el mundo en el que vivimos hoy nos obliga a tenerla, no porque seamos más globales, es simplemente porque vienen cosas muy distintas y hay que saber identificarlas, y con eso creo que se puede crear historias muy inspiradoras y proyectos muy poderosos, con lo cual yo creo que darle la importancia a la visión es fundamental y no estamos tan acostumbrados.
Luego, otro tema tiene que ver con que efectivamente la transformación digital es un imperativo, pero creo que también corremos un cierto riesgo, porque claro, no es lo mismo la gente joven, los nativos digitales que ya vienen con ello de serie, que toda la masa crítica de trabajadores que no vienen de ese ámbito, que hacen un esfuerzo tremendo por mantenerse al día, y que el otro día leía en un artículo en La Expansión que se está produciendo una tecnofobia por parte de una generación de más de 45 años que se están excluyendo de las organizaciones. Y yo creo que aquí los directivos tenemos una grandísima responsabilidad, porque renunciar a ese talento que tiene un conocimiento del mercado, del negocio, del cliente, etcétera, etcétera, porque no van a ser el centro de la ecuación de la parte de innovación tecnológica, creo que nos puede desequilibrar y quitar un valor muy importante dentro de las organizaciones. Con lo cual, yo también diría que en esa transformación no olvidemos la diversidad multigeneracional y cómo cada una de esas generaciones tienen una parte de aportación de valor importantísima que hacer. Y por último, diría, en un ejercicio de honestidad, que el líder a veces se convierte en el cuello de botella de su propia organización. Y creo que hay que saber reconocer cuando eso está sucediendo para poder dar un paso a un lado y reajustar la organización, porque muchas veces, y en el tema de la transformación digital es un caso clarísimo, ¿cuántos de nosotros no nos habremos sentido abrumados en nuestras propias compañías cuando tenemos que liderar una transformación digital que nos es muy difícil de tener interiorizada, ¿no? Porque no viene en nuestros datos de serie, con lo cual yo creo que también hay que saber cuál es el mejor lugar que debe de ocupar el líder cuando realmente se está empezando a convertir en el propio cuello de botella de la organización. Muy interesante. Dices que hay que saber cuándo es el mejor lugar. Yo quiero compartir una experiencia con vosotras y con la audiencia sobre las empresas, vinculado a todo ello, porque parece que los emprendedores, qué suerte tiene, qué proyecto más divertido, EcoAlf, Rusticae, parece un poco que todo está fenomenal, pero las transformaciones también se hacen en las empresas. Ahora con la transformación digital, cuando me llaman y dicen, es que esta transformación no está funcionando, es que las personas no quieren, es que la encuesta de clima es horrorosa, es que así no avanzamos porque la transformación digital va tarde, y digo, parar. Entonces, siempre digo lo mismo, no podemos hacer esa transformación digital ahora. Pues la rentabilidad y demás, esto no puede ser. Digo, ¿las personas están preparadas? Es decir, ¿las personas conocen los valores de la empresa? Bueno, sí. ¿Cuáles son los valores de la empresa? Bueno, pues estos, más o menos. Más o menos no. Los ejecutamos esos valores y, en segundo lugar, la pasión y la visión. Mis empleados tienen mis empleados o las personas de mi equipo tienen esa visión y comparten esa visión compartida y ese deseo de querer transformar, porque si no existe esa motivación es muy difícil que la persona se motive a poder acompañarte a transformar y que la empresa asume, porque no siente ni que es suya ni que el cambio le va a venir, no ve la rentabilidad. Entonces creo que hay muchas veces que las empresas no entienden que hay que parar o que preparar a las personas, motivarlas, quererlas, darles mucho cariño y, ¿por qué no?, empezar a generar ese sentimiento de intraemprendimiento. Yo siempre lo digo, conoce a las personas, escúchalas y qué les motiva en la empresa, en el departamento, a querer hacer y a querer cambiar, porque desde ahí vas a conseguir rentabilidades mayores, porque tienes una cosa muy importante que no se contempla siempre, que es ese salario emocional. Lo que las personas siempre vienen a las sesiones de coaching de mi trabajo no me hace feliz, es que no impacto, es que tengo ausencias. No, pues la pasión, el compromiso y que estés en una empresa que tenga unos valores alineados con los tuyos y tengas una cultura que te arrope y que quieras, ¿no? Pues factores a tener en cuenta en estas transformaciones. Y ahora vamos a ver un poco del mundo de emprendedor. Decíamos y debatíamos también que no íbamos a decir qué barreras, ya lo he dicho, tenemos las mujeres, sino qué oportunidades como mujeres nos hemos encontrado en el hecho de ser emprendedoras, si os habéis encontrado. A ver, yo tengo, dentro de mí hay una emprendedora, sí, pero justamente en EcoAlf no soy emprendedora. Sí. O sea, aquí el mérito de emprendedor lo tiene Javier Goyeneche, que es el fundador de la empresa, ¿no? Digamos que yo me uní a un proyecto que ya había nacido, ¿no?
pero es verdad que yo llevo dentro de mí y tengo más, a lo mejor mi misión dentro de Ecoalf es más de intraemprendedora que de emprendedora. Y yo, sinceramente, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Para mí no son barreras, son oportunidades. El día a día está lleno de retos. Los retos son continuos y yo tengo un cierto carácter, de alguna manera, que tiendo a cuestionarme, ¿no? Me cuestiono muchas cosas y me cuestiono por qué tienen que ser o por qué no tienen que ser, o cómo se podrían, sobre todo, cómo se podrían estar haciendo mejor, ¿no? Y ahí creo que las oportunidades no tienen que ver ni con ser mujer en este caso, no he encontrado ni más ni menos por el hecho de ser mujer, creo que me he encontrado más o menos por el hecho de estar en el sector en el que estoy, en la empresa en la que estoy. Y realmente oportunidades hay muchísimas. Afortunadamente estamos viviendo, para mí es un momento increíble, o sea, me siento súper afortunada de estar viviendo el momento que estamos viviendo y la capacidad que tenemos ahora mismo de transformarnos y de cambiar completamente el sistema. Creo que es ahora cuando se puede hacer. Y a mí esto, sinceramente, me llena de emoción, ¿no? Y me motiva cada día a levantarme y a seguir tirando del carro, ¿no? Creo que puede dar vértigo a lo que nos enfrentamos. A mí personalmente no me lo da. A mí lo que me hace es motivarme muchísimo. Creo que hay muchas oportunidades a día de hoy dentro de toda la transformación, no solamente la digital, toda la parte de cambio climático va a generar un montón de nuevos puestos, de nuevos tipos de negocio, ¿no? Creo, sinceramente, cuando te decía me lo cuestiono todo, yo estoy en un momento en el que no me creo nada. No me creo nada el sistema que tenemos, no me creo nada el tipo de empresas en las que estamos. Creo que si seguimos así, es que acabaremos con todo, porque es que no tiene sentido, ¿no? No me parece. ¿Crees que las personas sí son conscientes de la necesidad de contribuir al cambio del planeta, del todo el cambio climático, los cambios que tenemos que hacer? ¿Consideráis que se está transformando y que existe esa conciencia social de que tenemos que ir a un cambio? A ver, creo que es posible que exista esa conciencia. Lo que existe es una comodidad enorme. O sea, todos los cambios que vienen suponen, igual que la transformación digital supone enfrentarte a algo desconocido, integrar dentro de tu empresa ciertas herramientas que hasta ahora no tenías, el enfrentarte al cambio climático que estamos viviendo y el ser consciente y el tomar parte de las soluciones implica renunciar a muchas de las comodidades que tenemos ahora. Y eso es algo que, aunque la gente sepa o intuya lo que se nos puede venir encima, pues renunciar a consumir todo lo que queremos o comer todo lo que nos apetece a día de hoy, independientemente de que sea el momento o no en el que eso se está cultivando, o tener que coger un tren en vez de un avión para desplazarte dentro de Europa, son un montón de cosas que implican renunciar a comodidad. No sé si todo el mundo está preparado para hacer eso. Por eso, digo, es muy importante que empiecen a nacer empresas, que nos empiecen a dar soluciones, que nos hagan, que nos permitan ir dando todos esos cambios y adaptando la vida a lo que nos va a venir, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Las GIP, las empresas de impacto positivo, también, y de cambio y transformadoras, y vendrán los sellos y el cómo poder transformarlo. Claro. Claro, que de hecho ya existen, o sea, sellos como B Corp que Ecoalf ya tiene, que nosotros en Plenity nos estamos certificando ahora. O sea, yo creo que realmente, más que la oportunidad, las oportunidades que se te abren como mujer, yo creo que tenemos que hablar de las oportunidades que se nos abren si dejamos que esa parte femenina que tenemos todos, hombres y mujeres, coja el equilibrio con la parte masculina. Yo creo de verdad que es que ahí está el quid de la cuestión, porque cuando dejemos que esa parte femenina se ponga al nivel, creo que seremos personas más cuidadosas, más conscientes y con más interés en realmente generar un ecosistema de cuidado por el medio ambiente, por las personas, por todo eso que ahora mismo está doliente, porque es verdad que estamos en un contexto doliente, donde hay muchas cosas que están sufriendo. Bueno, pues yo creo que cuando eso se equilibre, seremos capaces de poder cuidar mejor todo esto. Pero eso es un cambio cultural salvaje
que tiene que ser muy transversal, que es verdad que está viniendo con mucha velocidad, y yo creo que en ese sentido cada vez nos vamos a ver más obligados, si no porque queremos, porque realmente va viniendo a hacer ese giro, ¿no? No vale seguir jugando empresarialmente como hemos estado jugando hasta ahora. No vale estar todo el rato en la economía especulativa del máximo beneficio solo para unos pocos. Eso no va a funcionar, no nos lo van a permitir nuestros jóvenes, no nos lo va a permitir el planeta, no nos lo va a permitir nadie. Con lo cual yo creo que ahí lo que tenemos que es perderle el miedo a ese equilibrio interior que nos ayude a tomar mejores decisiones y montar mejores empresas. Yo creo que, y eso está muy vinculado con el tema del propósito empresarial, está muy vinculado con el tema del impacto social y medioambiental, que no se trata de crear ONGs para ayudar al planeta o a los más desfavorecidos. Se trata de que podemos seguir creando empresas lucrativas que además dejen un legado positivo en todos esos otros ámbitos, ¿no? Que desaparezcan esas contabilidades externas que hasta ahora no se han tenido en cuenta cuando las compañías hacen mucho dinero deteriorando y degradando muchísimo el entorno, el planeta, la sociedad, etcétera. Bueno, cuando todo eso se ponga en el balance, podremos empezar a hablar de empresas que están apostando por el futuro que viene y están dando soluciones al futuro que viene, y empresas que no, que siguen jugando el juego antiguo. Pero perdona, déjame solamente, porque me apasiona este tema. Realmente esas empresas que no entren se quedarán fuera. O sea, quiero decir, en un periodo corto de tiempo, todas las empresas que no tengan en el centro, igual que en la parte económica, que su centro no sean las personas y el planeta, se quedarán fuera. Tenemos, bueno, BlackRock, ya lo ha dicho, va a empezar a desinvertir en las empresas que no sean capaces de demostrarle que están realmente generando un impacto, no voy a decir positivo, pero bueno, que empecemos, que esto ya, que no es una cosa idealista de dos empresas pequeñas a las que representamos tal vez nosotras, no, o sea que, señores, que este no es el futuro, es el presente. Y que creo que en un foro como este, en el que todos estamos muy preocupados de esa transformación, la transformación de impacto es algo que recomiendo a todas las empresas que estén aquí a que empiecen a mirarlo ya. O sea, el planeta y las personas tienen que estar en el centro de las empresas, y tenemos que ser capaces de generar esas empresas que tengan ese triple balance económico, medioambiental y social, porque las que no sean capaces de entrar ahí, ayudadas, por supuesto, por toda la transformación digital, es que se van a quedar fuera. Es una cuestión de tiempo. Y en esa línea, decir que el otro día la SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, me decían que estaban haciendo un trabajo muy importante, que llevan ya 3 años, donde están identificando cuáles son las empresas de impacto dentro de los 20 y pico países que forman Iberoamérica, y están extrapolando el beneficio que proporcionan esas empresas, cómo, o sea, qué valor generaría si toda la industria a la que pertenece esa empresa adoptase esas prácticas. Y entonces dicen que es espectacular, o sea, es exponencial el beneficio social y medioambiental que se conseguiría trasladando las prácticas de esas empresas, que hoy suponen el 4% del PIB, que no es mucho, pero tampoco es poco en todos estos países. Y con todo esto lo que van a hacer es generar una batería de sugerencias para los gobiernos de todos estos países iberoamericanos para que empiecen a aplicar beneficios fiscales, de acceso a la financiación, etcétera, etcétera, a este tipo de empresas. Con lo cual, yo creo que ahí se va a producir el gran clic, y es cuando los gobiernos empiecen a cambiar las políticas legislativas para este tipo de empresas. Y eso ya está sucediendo, y es un trabajo que se está haciendo de manera muy seria y muy profunda desde hace ya unos 3 o 4 años por parte de todos estos estados, con lo cual que sepamos que viene también esa corriente por detrás, y cuando eso llegue de verdad a los gobiernos y se empiece a implementar, bueno, yo entiendo que va a haber tortas, porque claro, cuando empiece a haber tratamientos fiscales diferenciados para estos tipos de empresas, pues la gente se va a poner las pilas, aunque no sea por convencimiento, que sea por interés, ¿no? Pero que acabe sucediendo.
Yo ahí sí quiero hacer un llamamiento y sí lo he visto también estas transformaciones, que las grandes empresas que todavía están en ese proceso de poder cambiar y transformarse a ser más sostenibles, que también ayuden a los emprendedores, es decir, que también les den visibilidad, que también les contraten, porque es muy difícil emprender. Los datos del último informe de 2018 del Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace en Europa de más de 100 investigadores en 54 países, lo que viene a decir es que el panorama emprendedor también es algo muy necesario, es un cambio económico, social. Hay buenas noticias, estamos en el número 16. Las mujeres cada vez emprendemos más, creo que es 6 mujeres de cada 10 hombres emprendedores y en los últimos 6 años seguimos avanzando y tenemos más visibilidad, pero sí, dentro del cambio el mundo emprendedor, cabe destacar que todavía existe una falta de cultura emprendedora, que falta el ayudar a los emprendedores, si vosotros lo sabéis, o los que empezamos con unos proyectos, todo lo que es la burocratización de todos los papeleos, la contratación de personas, que ayer lo hablábamos también, ¿no? Cuando vamos a contratar los autónomos, que creo que todo eso también tiene que ser un giro y un cambio importante. España creo que es un país gran emprendedor, pero que tiene que ser sostenible en el tiempo. Muchas mujeres emprenden mucho, pero luego no se mantienen en el tiempo, ¿no? Por estas dificultades que encuentran. Sí, yo creo que de hecho es fundamental el papel de las startups, incluso para las grandes compañías. Es decir, una gran compañía tiene muchos recursos, pero le cuesta mucho cambiar, le cuesta mucho moverse. Sin embargo, una startup es algo que está completamente vivo continuamente, que tiene una capacidad de cambio y que tiene una capacidad de estar generando nuevas ideas continuamente. Por lo tanto, para mí el futuro se basa en esas alianzas entre las empresas grandes que sí o sí necesitan ese cambio y que internamente es imposible que lo generen, tienen que apoyarse. Y de hecho, si te das cuenta, todas las grandes empresas están lanzando fondos a través de sus fundaciones para apoyar a startups con impacto social. Tienes la Fundación Repsol, que acaban de lanzar, que están invirtiendo en proyectos sociales, y para mí es un ejemplo, porque están todas realmente haciéndolo, y me parece una solución muy inteligente, porque en realidad cuando tú no tienes esa capacidad, al final hay unas estructuras muy grandes, cualquier cambio dentro de las estructuras es muy complicado, y sobre todo lo que es muy complicado es el generar esa oportunidad de error, ¿no? Es mucho más fácil probar, el que nos equivoquemos. Es mucho más fácil si te estás apoyando en externos, ¿no? Sobre los que estás de alguna forma testando esas posibles ideas, esas posibles nuevos modelos de negocio, nuevos proyectos, nuevos procesos, y lo haces a través de empresas pequeñas en las que puedes ver rápidamente cuál es el impacto de meter un cambio, cómo se transforma, qué impacto está teniendo, y cuando funciona, en ese momento ya lo puedes integrar, ¿no? Yo en el futuro, sinceramente, creo muchísimo en la empresa pequeña y en la empresa mediana y en la colaboración de muchas empresas con distintos perfiles uniéndose para dar servicios mucho más grandes. Creo que las grandes empresas, por supuesto, existirán y seguirán estando, pero los grandes cambios los veo más desde abajo, desde las pequeñas, o a través. Tal vez no sea sea a través de las pequeñas, ¿no? La unión de las dos, digamos. Bueno, y que son necesarias para que sean fuertes, es decir, que se necesitan. Lo que está claro es que el cambio no se hace solo una persona, que tiene que ser con ayuda. Y yo estoy de acuerdo que se están cambiando las cosas y que vamos un poco más a la era de la co-creación y de la colaboración, ¿no? Que todas aquellas personas que no estén colaborando con otras se van a quedar las empresas más aisladas. Y bueno, ya tenemos que ir terminando. Y por último, sí, me gustaría que la audiencia se llevase un consejo vuestro. Entonces, dentro de este cambio y estas transformaciones, ¿no? Bien, hemos hablado de cómo está cambiando los mercados, el liderazgo. ¿Qué consejo le darías a la audiencia para enfrentarse al cambio? Pues yo creo que dentro de lo que es la conversación que en estos últimos años más nos inquieta, ¿no? Y más se repite en los congresos, que es el tema de la transformación digital, yo diría sí, pero lo digital es una herramienta, no es un fin en sí mismo.
Y en ese sentido yo creo que los grandes retos que vamos a abordar, la tecnología va a tener un papel clave y central, pero no deja de ser la herramienta. Ahora mismo creo que todos coincidimos y vamos, está dicho ya por las grandísimas instituciones, por el World Economic Forum, etcétera, etcétera. Los tres grandes retos globales que estamos enfrentando, más perentorios y más urgentes y más graves, son la desigualdad, la inestabilidad y la sostenibilidad. Esos son los tres temas. Entonces, yo creo que las empresas que se centren en dar respuesta a uno de esos tres o a varios de esos tres ejes, creo que van a tener las más grandes ventajas competitivas a partir de ahora. Y esos tres ejes se desmenuzan luego en muchísimos temas. Tema del cambio climático, tema de las grandes migraciones, la superconcentración en las ciudades de más del 75% de la población y el abandono del medio rural y sus medios productivos. El rol nuevo que va a jugar la mujer, o que ya está jugando, pero que lo va a jugar cada vez más fuerte en el siglo XXI. Los nuevos valores con los que vienen los jóvenes que no casan exactamente con los que venimos heredando. Los problemas de longevidad que van a traer nuevos retos que resolver. La ética en el uso de la tecnología. Nuevos modelos de gestión empresarial basados en temas hace 10 años absolutamente desconocidos, como por ejemplo la economía circular. O sea, van a caer en cascada un montón de temas que ahora mismo solo estamos viendo la punta del iceberg, pero que el iceberg está ya ahí entero. Entonces yo creo que, como decía antes, es tiempo de que las empresas dejemos de jugar a la economía especulativa, empecemos a jugar a resolver problemas reales de la economía real, porque de verdad, a la vuelta de la esquina, ahí fuera de ese auditorio, hay una serie de grandísimos retos que son reales, complejos y urgentes de resolver. Muchas gracias. Carol, un consejo a la audiencia. Voy a ser muy breve. Empezaba la sesión esta mañana con una frase que yo la tengo grabada muy profundamente, que es la frase de Gandhi que dice: es el cambio que quieres ver, ¿no? Mi único consejo es que todos somos capaces de cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor, que todos somos capaces de crear y que realmente cuando algo no te gusta, cuando estás viendo que algo no está funcionando, esa capacidad que tenemos todos de crear esas soluciones y crear nuevos modelos y crear transformación interna, externa, de cualquier tipo, ¿no? Para mí tal vez el consejo es el momento de las personas y de las empresas activistas. Es el momento de que haya empresas que tomen el mando y que generen todos estos cambios transformadores basados en las personas y en el planeta. Y para mí, mi consejo sería este. Necesitamos empresas que lideren el cambio. Sin duda. Pues mi consejo, y con esto también hago un poco síntesis y cierre, sería que es una frase que repito mucho en empresa y en cliente, y es: un milagro es esperar que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Si siempre hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. ¿Y cómo me atañe esto en mi vida? ¿Qué impacto quiero dejar o cómo quiero ser recordado el día de mañana? ¿Cómo quiero que digan de mí que pasé por esta vida y digan, pues fue una persona que, da igual si trabajamos en universidad, en ministerio, en gran empresa, en pequeña empresa, pero si algo queda claro es que el cambio es la única constante, que nos tenemos que adaptar a él y hacer de ello lo mejor posible, que el cambio a veces da miedo cambiar, pero que es en el cambio donde si lo vemos en lugar de un problema como un reto y una oportunidad de transformación y dejar un mundo mejor, pues que sea esa la motivación que nos una a todos y en eventos como el de hoy, de poder debatir conjuntamente el cómo podemos cambiar para dejar un mundo mejor. Muchísimas gracias a FEXDIR por toda la organización, gracias a todas las personas que estáis detrás, a todos los talentos invisibles que hacen posible hoy. Sobre todo, muchísimas gracias a Carlota Mateos y a Carol Blázquez por todo vuestro know-how, por vuestra inspiración, porque seguramente hayáis iluminado a muchas personas y hayáis dicho cosas importantes que participantes y desde luego me llevo para el día a día. Así que muchísimas gracias, esperamos que ese cambio positivo llegue pronto. Gracias. Gracias.